Metroid Prime 4 está cada vez más cerca de estar en nuestras manos. Hace poco se nos hizo saber que Nintendo presentará un Direct y seguramente estarás tan emocionado como yo. Bueno, pues para calmar las ansias, he decidido hacer este video donde mencionaré las teorías más locas acerca del juego. Ojo, me refiero a las teorías más increíbles y posibles, no a disparates como esa teoría de que Silux es el hermano de Adam Malkovich. Y esto lo digo con el absoluto respeto para los que creen fervientemente en esta teoría, pero es que discúlpenme, no tiene ningún sentido. Antes de continuar, te pido que revises la caja de descripción de este video para que encuentres enlaces a mis redes, para que puedas dejar algún donativo si así lo deseas, o para convertirte en miembro de este canal por unos accesibles 20 pesos mexicanos. Dicho esto, ya puedo empezar. ¡1. Viaje en el tiempo. Esta teoría es casi un hecho, pero aún no se confirma al 100%, y estoy seguro que lo he mencionado en alguno de mis videos. Básicamente se está especulando que la trama va a girar en torno a un viaje temporal que nos va a enviar a algún momento del pasado. Esta teoría tiene peso, pues el mismo Kensuke Tanabe, el productor y encargado de la serie Metroid Prime, expresó en el lejano 2015 que le gustaba la idea de hacer un juego enfocado en un solo planeta y con una mecánica de fenómeno temporal. Citándolo, Tanabe dijo: "En lugar de ampliar el juego a más planetas, tendría uno y me centraría en la línea temporal y en poder cambiarla. Tengo una idea interesante". A partir de estos dichos, se ha venido diciendo que Metroid Prime 4 contendrá una mecánica de manipulación o viaje en el tiempo, lo cual a estas alturas no es descabellado, pues hemos visto cómo en el prólogo un extraño artefacto provoca un evento mundial sobre Tanamar que afecta a Samus y a todos los involucrados. Es evidente que, tras este fenómeno, acabaremos en Biuros, lugar que, por cierto, es descrito como una jungla antigua en la página oficial del juego. Si esta teoría termina siendo cierta que, repito, todo apunta a que sí, entonces cuelga preguntarnos: ¿cómo vamos a volver a nuestro tiempo? ¿Qué clase de tarea quiere encomendarnos el amorniano que hace contacto con Samus? Habrá que esperar ya sea a la salida del juego, o tal vez veamos más detalles al respecto en el próximo Nintendo Direct. Por cierto, no olvides las palabras de Tanabe, porque son la base para las siguientes dos teorías que verás a continuación. 2. Futuro malo. Tanabe fue claro en decir que pretendía cambiar la línea temporal de la serie y que tenía una idea al respecto. Si lo que busca es cambiar la línea del tiempo tal y como la conocemos, y Nintendo se lo permite, entonces uno puede darse una idea de cómo va a desarrollarse la trama. Pon atención. Se ha teorizado que en el prólogo, esa secuencia que vimos en el Nintendo Treehouse y que se ambienta en el complejo de Tanamar, se trata de un futuro alternativo donde las cosas han terminado muy mal para la Federación Galáctica. Y todo gracias a las acciones de Silux, quien obtuvo el control absoluto de los Metroides, los cuales creó a partir de la cría que robó en ese final secreto de Federation Force. Esta teoría resolvería el problema de la fecha en la que presuntamente transcurre el juego, el año cósmico 20X9. Hasta la fecha de subido este video, se sabe que los juegos de Samus Returns y Super Metroid transcurren en el año 20X7, lo cual no hace ningún sentido que Metroid Prime 4 se ubique después de estos juegos, menos si tenemos en consideración que ya no deberían existir los piratas espaciales ni los Metroides si así fuera el caso. La teoría del futuro malo resuelve esto en el sentido de que es algo que tendremos que corregir. Una vez que lleguemos al pasado, tendremos la oportunidad de manipular el espacio-tiempo para impedir que Silux aproveche el poder de los Metroides en el año cósmico 20X6. Y hecho aquello podrán ocurrir los eventos posteriores tal y como los conocemos, desde Metroid Samus Returns hasta Metroid Dread. Claro, también está la posibilidad de que Nintendo haya querido hacer un retcon con las fechas y eliminar lo que solía ser el año 20X7, que solamente se mencionó una vez,
y fue en un material promocional de Super Metroid en el 1994. La fecha cósmica 20X7 nunca más volvió a ser mencionada, por lo que la idea del retcon tampoco es que suene descabellada del todo. 3. Phase y el Metroid Prime. Yo mismo he hablado sobre la posibilidad de que el Metroid Prime 4 Beyond finalmente explicará cómo se originó el Metroid Prime, el jefe final que enfrentamos en el primer juego de Metroid Prime, y quien volvió en las entregas posteriores bajo la forma de Samus Oscura, siendo la antagonista principal en Metroid Prime 3. Si no lo has visto, búscalo en mi canal. No obstante, de lo que no he hablado es sobre otra teoría que se relaciona con la teoría anterior, y que reza así. El planeta Viuros, aquella jungla donde Samus es teletransportada luego de los sucesos en Tanamar, es el planeta Phase. Así es, se teoriza que Viuros es el mismo planeta de donde fue originaria la peligrosa sustancia mutagénica denominada como Phazon por los piratas espaciales, pero, como ya supones, en un momento del pasado desconocido. Partiendo de la posibilidad de que el Metroid Prime pudo haber sido un lamorniano fusionado con uno de los Metroides de Silux, aquello también abre la posibilidad de que veamos el origen del Phazon. De esta forma, finalmente tendría sentido cuando uno dice que la cuna del Metroid Prime realmente fue Phase, a pesar de que los Metroides en sí fueron creados por los Chozo en el futuro pasado por obra y gracia de la tribu Toja. 4. Silux es un humano. Ya he dicho que no es posible que Silux sea Ian Malkovich, el hermano de Adam, porque su muerte es clave para el desarrollo de la trama de Samus y para una parte del desarrollo de la historia contada en Metroid Other M. Hacer que siga con vida y que enfrente a Samus para el colmo, le quita todo ese peso emocional y argumental que Other M pretendió mostrarnos para bien o para mal, y es por eso que digo que no tiene sentido que Silux sea Ian. Claro está, una cosa es eso, pero otra cosa muy distinta es negar tajantemente que Silux es humano. La teoría aquí afirma que, efectivamente, Silux es un Homo sapiens sapiens y que será el primer antagonista de la serie en pertenecer a esta especie. Silux aparenta tener un amplio conocimiento de la Federación Galáctica, el gobierno al que odia profundamente, y se le ha visto infiltrarse fácilmente en instalaciones de esta organización. Y no solo es eso, sino que se sabe cómo y dónde atacar según lo que nos cuenta y lo que podemos ver en el prólogo de Metroid Prime 4. Por lo tanto, esta teoría también afirma que Silux alguna vez estuvo del lado de la Federación y que quizá fue alguien importante en ella, como puede ser un científico reputado o hasta un militar de alto nivel como Adam o Castor Dane, lo cual es plausible observando la destreza que posee en combate. Pero espera, ¿por qué afirmar que es humano? ¿Qué no hay diversidad de especies en la Federación? Bueno, lo he explicado ya en un video, pero por lo que los juegos nos han enseñado, la respuesta es evidente: no. Mucha evidencia canónica, es decir, los juegos y material relacionado, indica que la Federación es una facción humana y no una facción compuesta de diversas especies como sí ocurre con los piratas espaciales. Partiendo de esta observación, si Silux alguna vez perteneció a la Federación, entonces eso significaría que también es humano, como Samus. Ahora bien, ¿cuál es su historia y qué le orilló a detestar a la Federación? De eso hablaré en el siguiente punto. 5. Corrupción. A estas alturas de la vida conocemos que hay manzanas podridas dentro de la Federación Galáctica, gente corrupta que camina en el terreno de la ilegalidad para su propio beneficio. En Metroid Other M es donde conocemos a esta gente por primera vez, siendo una célula corrupta del ejército de la Federación que ha financiado el desarrollo de armas biológicas, haciendo énfasis en el desarrollo de un programa para controlar metroides y volverlos inmunes contra el frío, lo cual normalmente representa su mayor debilidad. Y si bien este grupo terminó siendo desmantelado al final de la historia, en Metroid Fusion, la secuela, vemos que ahora es la Federación Galáctica la que promovió el desarrollo de metroides a bordo de la estación de BSL. Y si bien en el juego se nos explica que fue con fines pacíficos entre comillas, lo cierto es que esto se pone muy en duda cuando más tarde nos enteramos de que la Federación desea capturar al Parásito X a cualquier precio. Y ahora vamos a retroceder bastante en la cronología. El general Alex Miles,
nuestro oficial en jefe en Metroid Prime Federation Force, nos exige la recuperación de un huevo Metroide cuando hacemos la misión de infiltrarnos en el criadero de los piratas. ¿Por qué el general querría un huevo? Porque la idea es implicar que este personaje es uno de los miembros corruptos que más tarde vemos en Metroid Other M, y es por eso que se cree que, a raíz de esta podredumbre en el gobierno, radica la motivación entera de Silux para odiar al gobierno e intentar destruirlo. ¿Algo habrá sufrido él de manera directa a manos de esta gente? ¿O Silux solamente tomó el papel de justiciero tras enterarse de algunas de las marranadas de la Federación? Eso está por verse. 6. Weevil. Esta teoría es mía, y seguramente me habrás escuchado decirla en algún momento cuando he transmitido en vivo. Yo creo firmemente que el cazarrecompensas Weevil, ese enemigo pirata que enfrentamos multitud de ocasiones en Metroid Prime Hunters, volverá a aparecer en Metroid Prime 4, y es que tiene todas las posibilidades de hacerlo. Es el cazarrecompensas favorito de Richard Borodi, quien escribió la historia de Metroid Prime Hunters. Es de los poquísimos piratas que ha hecho misiones en solitario, con la diferencia de que él lo ha hecho en el papel de cazarrecompensas. Canónicamente, es tan fuerte y habilidoso como para vencer a Samus Aran en combate directo, una característica que comparte con Ridley, por ejemplo, o con el resto de cazarrecompensas enfrentados en Metroid Prime Hunters, lo que también incluye al propio Silux. Y ya que mencioné a Ridley, yo pienso que este dracónido no va a aparecer y será reemplazado por el cazarrecompensas cibernético. Es cierto que Weevil no ha sido mostrado en uno solo de los metrajes que Nintendo nos ha enseñado, pero vamos, de lo que nos han enseñado no es ni el 5% del juego, solo ha sido el prólogo y los primeros minutos en Vyuros. Hay todo un mundo por recorrer y eventos aún sin conocerse, así que al menos yo no pierdo la fe de que este cazarrecompensas volverá, esta vez haciendo equipo con Silux y dándole serios dolores de cabeza a nuestra querida Samus. Y bueno, estas fueron las 6 teorías más locas pero verosímiles acerca de lo que podemos esperar de Metroid Prime 4. El lanzamiento está cada vez más cerca y por fin terminará la larga espera. Y en el Direct que se nos viene, ojalá que pongan una fecha definitiva. Solo hay que esperar un poquito más, esperar un tiempo insignificante en comparación con los 8 años que hemos esperado desde que se anunció el juego. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho para apoyarme en mi crecimiento y dale pulgar arriba a este video para que el algoritmo de YouTube lo mejor posicione. Soy Aurora313 y nos vemos en el siguiente video.